Trabajo para asistencia en carretera, lo que básicamente significa que soy el Uber de los problemas del coche. Algo así como un mecánico móvil. Si tiene una llanta pinchada o una batería agotada y llama a su seguro para pedir ayuda, nosotros somos los que envían para ayudarlo. Realmente no es un mal trabajo, ya que básicamente solo navego por la ciudad todo el día escuchando música y esperando a que un conductor se meta en un lío. No tengo compañeros de trabajo, ni jefes pisándome la nuca, y simplemente puedo hacer lo mío. He tenido algunos eventos interesantes, pero honestamente la mayoría de ellos son más divertidos que cualquier otra cosa. Obviamente, este no es exactamente el lugar para eso, pero aparte de algunas situaciones un poco incómodas, solo he tenido un incidente que clasificaría como francamente aterrador. Me pasó hace unos meses, e irónicamente no tuvo nada que ver con un cliente. No se lo he contado a nadie hasta ahora. Es muy difícil de entender. Solo para aclarar, actualmente no me han diagnosticado ninguna enfermedad mental aparte de una depresión leve. Nunca tuve alucinaciones o ataques de psicosis en toda mi vida. Hasta donde yo sé estoy sano. La razón por la que es necesario enfatizar esto es porque este evento es algo que no sé cómo explicar y honestamente estoy aterrorizado por las implicaciones que podría tener. Empezó como cualquier otro día. Hago una marca en la aplicación que uso para que el despacho sepa que estoy disponible y me preparo para el día. Me inundaron como 5 llamadas desde el principio y básicamente esperaba de una llamada a la siguiente sin ningún tiempo de inactividad en el medio. Prefiero así cuando está más ocupado porque gano más dinero y el día pasa más rápido. Esa noche, alrededor de las 9 p.m., las cosas finalmente comenzaron a calmarse un poco. Después de cambiar la llanta de una mujer en un estacionamiento, me di cuenta de que no tenía otras llamadas en espera, así que decidí aparcar y esperar otra llamada. Navegué por YouTube durante aproximadamente media hora antes de darme cuenta de que tenía hambre y decidí hacer algo al respecto. El área en la que estaba era básicamente el punto más alejado de mi zona de trabajo y no estaba muy familiarizado con ella. Después de buscar en Google qué restaurantes estaban cerca, encontré un Taco Bell y lo puse en el GPS. Después de unos 3 minutos de conducir hacia allí, vi algo extraño en el camino. Múltiples coches de policía habían seccionado el área más allá de la intersección. Debe haber sido un accidente automovilístico o algún tipo de investigación criminal, pero de cualquier manera no pude seguir adelante y seguir el GPS. Con un gemido molesto giré a la derecha y esperé a que el GPS cambiara la ruta. Aparentemente ese camino que estaba bloqueado por la policía era la única ruta directa real a Taco Bell, porque el tiempo estimado en mi pantalla cambió de 7 minutos a aproximadamente 12. El camino en la pantalla serpenteaba, y lo hacía hacia un área boscosa. En unos segundos estaba fuera del pequeño pueblo y en las carreteras secundarias que discurrían paralelas a él. Gruesos muros de árboles se alineaban a ambos lados de la carretera y la escasa luz del pueblo pronto disminuyó en el retrovisor. Un torrente constante de lluvia caía sobre mi parabrisas, mantenido a raya por el golpe rítmico de mis limpiaparabrisas. En poco tiempo, la única fuente de luz era la que emitían mis faros. Seguí conduciendo y no vi otros coches en la carretera. Unos minutos más tarde, una luz amarilla repentinamente molesta apareció en mi tablero justo cuando un camino apareció a mi izquierda. Mis ojos se desviaron hacia abajo, ya anticipando la luz del nivel de aceite que se enciende de forma rutinaria. Mi auto tiene una molesta tendencia a quemar aceite y de vez en cuando tengo que rematarlo. Intento hacerlo lo antes posible para evitar un desgaste innecesario del motor, así que cuando vi que se encendía la luz, detuve el coche a un lado de la carretera, encendí las luces de emergencia y abrí el capó. Salí con una jarra de aceite en la mano, al costado de la carretera por la noche. Quité la tapa del aceite,
Agregué medio litro y cerré el capó sin incidentes. El GPS me estaba mandando órdenes cuando volví a entrar a mi coche y cerré la puerta. El reloj en mi tablero marcaba las 10:36, que en realidad era una hora más porque no me molesto en cambiarlo para el horario de verano. Por lo general, de todos modos, me salgo de la hora en mi teléfono, y ese pequeño detalle puede no parecer relevante, y en el momento tampoco pensé que lo fuera. Sin embargo, estoy 100% seguro de que fue así, solo para que quede claro. El GPS dibujó una estela que seguía recto por la carretera. A mi izquierda había una única carretera y unos 200 metros más abajo, una hilera de casas. Lo extraño fue que mi GPS no mostró nada allí y no dio ninguna indicación de que la carretera existiera. Eso me pareció extraño, pero pensé que mi GPS simplemente no se cargaba correctamente. Sin embargo, después de cerrar y volver a abrir la aplicación, la encontré sin cambios y mi teléfono tenía las barras llenas. Pensé que tal vez la carretera era un desarrollo nuevo que aún no se había actualizado en Google Maps, pero las casas claramente habían estado allí durante bastante tiempo, así que eso realmente no tenía sentido. Ni siquiera sé por qué de repente me interesó. Mi estómago todavía gruñía y mis intestinos temblaban ante la perspectiva de conseguir una hamburguesa aunque sea. Sin embargo, por alguna razón, me quedé paralizado en ese camino que según el Google no existía. Giré por la carretera y observé cómo mis faros giraban hacia el grupo de casas. La lluvia había aumentado en volumen y puse mi limpiaparabrisas a toda marcha. Mi GPS perdió todo y comenzó a regañarme para que girara en U antes de apagarlo. Conduje hacia adelante y vi que las casas amenazantes se acercaban. La lluvia que había rugido un momento antes, de repente, se detuvo en seco. Las escobillas de mi limpiaparabrisas continuaron raspando el parabrisas transparente durante unos segundos. Los apagué y confirmo que la lluvia había dejado de caer por completo. Eso me pareció extraño y supongo que la lluvia puede detenerse así de repente, pero nunca la había visto detenerse tan abruptamente. Entonces me invadió una sensación extraña y sucedieron algunas cosas a la vez. La primera fue una sensación de nerviosismo en mis entrañas, seguida de mis oídos estallándose, como si acabara de pasar por un cambio de altitud, a pesar de que el camino era casi completamente plano. Luego una descarga aleatoria se deslizó a través de mi cerebro como si fuera golpeada por electricidad, pero desapareció tan repentinamente como había aparecido. El presentimiento de temor parecía hacerse más profundo cuanto más avanzaba, pero mi curiosidad era aún más fuerte. Me doy cuenta de que ignorar tus instintos es el mayor error que todos cometen en las películas de terror, y sé que soy un idiota por eso, pero no sentí que estuviera en peligro. Era solo una curiosidad insaciable. Llegué a las casas unos segundos después y no vi ninguna luz proveniente de su interior. Tras una inspección más cercana, me di cuenta de que las casas no se parecían a ninguna que hubiera visto jamás. La arquitectura era ornamentada y completamente extraña, con columnas en espiral y extrañas arboledas onduladas alrededor de la base. Las paredes estaban inclinadas y lisas, y parecía que quien las construyó estuvo completamente borracho todo el tiempo, o tenía como objetivo construir algo completamente diferente a todo lo que se había visto antes. Desearía haber tomado fotos, pero estaba demasiado enamorado de lo que estaba viendo en ese momento para considerarlo. Todas las casas parecían construidas en un estilo similar a la primera. Casi podría haberlos descartado como un arquitecto excéntrico que solo quería construir algo único, pero esa no fue la única característica extraña. Los numerosos autos que bordeaban el vecindario también eran diferentes. Todos tenían 4 ruedas como cualquier otro automóvil, pero no pude identificar ninguna de las marcas o modelos. Por lo general también soy bastante bueno en eso, porque hace que mi trabajo sea mucho más fácil cuando busco un cliente, pero esta vez no reconocía ninguno, o incluso los logotipos en la parte posterior de ellos.
El camino finalmente se curvó y redondeó para continuar más adentro del vecindario. Esas extrañas casas permanecieron en silencio como templarios a lo largo del camino y parecían continuar durante bastante distancia. A la vuelta de la esquina, el camino se bifurcaba en 3 direcciones distintas. Los de la izquierda y la derecha conducían a más grupos de casas y el de enfrente conducía a otro camino desolado. Entonces, noté los pocos árboles en algunos patios y aceras. Eran altos y delgados, casi como palmeras, pero con ramas esqueléticas bordeadas de pequeñas hojas amarillentas que colgaban como un sauce. No sé de qué especie era, pero nunca los había visto. Las casas de la izquierda y la derecha tenían un diseño similar al de la primera calle, pero con algunas salvedades preocupantes. Varias de las puertas estaban entreabiertas. 2 de las casas tenían un montón de escombros esparcidos al azar en el patio delantero y una casa parecía haber sido atacada por vándalos con una ventana delantera rota y una puerta dañada. Parecía casi como si las casas hubieran sido saqueadas o azotadas por un mini tornado. Giré a la derecha, cautivado y nervioso al mismo tiempo por lo que estaba viendo. No estoy seguro de qué esperar a continuación, pero con un temblor nervioso, saqué mi arma de debajo de mi asiento y lo apoyé en mi regazo. Mi GPS todavía no tenía idea de dónde estaba, y según la aplicación, estaba conduciendo sin rumbo fijo en medio de un bosque. Cuando entré en la nueva calle, mis faros iluminaron algo más adelante que me hizo congelar. Pisé el freno y vi algo bípedo, parado en la acera a unos 100 metros de distancia. Era una especie de espasmos en este patrón extraño y rítmico que parecía repetirse cada pocos segundos. Fui golpeado de repente por una sensación de pavor espeso y también por un deseo de acercarme más. Pensé que tal vez era alguien en problemas y que podría necesitar ayuda, pero también quería desesperadamente dar marcha atrás. Seguí adelante, acercándome cada vez más a la desconcertante escena. Mis faros finalmente revelaron las imágenes que habían insinuado antes y mi mandíbula cayó al suelo de la sorpresa y del miedo. Parecía una persona. 2 brazos, 2 piernas y una cabeza humanoide, pero estaba borroso, indefinido, como si lo estuviera viendo a través del agua. Parecía casi atascado en lo que solo puedo describir como una animación en bucle. Se puso de pie y su cabeza se inclinó hacia atrás en lo que debió haber sido un ángulo muy incómodo, antes de contraerse por un momento y volver a su posición original. No reaccionó en absoluto a mi presencia, y no pude distinguir los detalles de su rostro. La forma en que se movía era indescriptiblemente inquietante, y tuve esta sensación subliminal de que estaba viendo algo que nunca debía ser presenciado. Fuera lo que fuese, se movía de una manera que era imposible para cualquier humano común y corriente. Ya había visto suficiente, y puse el auto en reversa para dar la vuelta y salir. Mantuve mi ojo en esa cosa mientras me di la vuelta, pero no alteró su comportamiento de ninguna manera. Mientras volteaba mi auto, mi corazón se hundió profundamente en mi pecho cuando mis ojos contemplaron algo que me había perdido antes. Había otro. Estaba en el camino de entrada, escondido detrás de un vehículo extraño desde mi punto de vista original. Era humanoide como el otro, pero no tenía la mitad inferior ni piernas. Era solo un torso con brazos y cabeza. Se arrastraba por el camino de entrada antes de llegar a un lugar determinado, retorciéndose y transportándose de regreso a su posición original y repitiéndolo todo. Al igual que el primero, no pareció darse cuenta de mí o tal vez ni siquiera fue capaz de hacerlo. Las banderas rojas en mi mente saltaron más alto que nunca y me di cuenta de que no tenía explicación para lo que estaba pasando. Solo quería irme y pisé el acelerador rumbo a la misma salida por la que había entrado. Mientras volvía sobre mi ruta, vi más de ellos, docenas de ellos,
Se alineaban en las casas por las que había pasado anteriormente y se comportaban de manera similar a los dos primeros, temblando y moviéndose de muchas formas antes de volver a sus posiciones originales. Estaba en modo de pánico total para entonces y solo quería salir. En ese momento estaba acelerando por el vecindario y escuché algo chocar detrás de mí. En mi retrovisor vi algo enorme elevarse entre los árboles. Estaba envuelto en la oscuridad y consistía solo en una sombra. La cosa se elevó varias docenas de pies más que los árboles a su alrededor, y su cabeza se abrió lentamente en forma de ojo, como un ojo gigante. Una inmensa luz azul salió del enchufe que se abría y giró hacia mí. Escuché el suelo temblar detrás de mí mientras la cosa avanzaba pesadamente hacia mí, y su mirada sobrenatural deslumbrante y efervescente. Contuve la respiración y golpeé mi pie, causando que mi motor rugiera fuertemente y mi auto acelerara rápidamente. Llegué al final de las casas por donde había entrado y de repente la lluvia volvió a azotar mi coche. Pisé el freno de golpe cuando mi auto estuvo peligrosamente cerca de volar hacia la zanja. El olor a goma ardiendo llenó mis fosas nasales. Me tomé un momento para nivelar mi respiración y reuní el coraje para mirar por el retrovisor. No había nada allí, ninguna señal de nada que hubiera visto antes. Estaba de regreso en el mismo lugar donde me había detenido para recargar mi aceite, sin tener idea de lo que acababa de presenciar. Sin embargo, se volvió aún más extraño que eso. Mis ojos captaron un vistazo al tablero, y la luz LED verde mostró la hora en la pantalla, 22:36. Sé con certeza que estuve allí durante al menos 10 minutos, y sin embargo, el tiempo no había pasado en absoluto. Pensé que tal vez estaba roto, pero el reloj de mi teléfono confirmó la misma hora. Pensé que estaba realmente y verdaderamente atrapado en alguna dimensión desprovista de tiempo por la eternidad, sin ninguna esperanza de volver a casa. Cuando el reloj finalmente dio la vuelta y marcaba las 10:37, mi corazón respiró un indescriptible suspiro de alivio. Me alejé de allí, habiendo perdido el apetito por completo. Conduje hasta casa, a pesar de que mi turno duraba otras 2 horas. Estaba tan desconcertado por lo que había sucedido que no me importaba nada más que llegar a casa. Esto fue hace meses, y todavía no tengo una explicación lógica. Al principio, pensé que todo era una pesadilla increíblemente vívida o un ataque de psicosis, pero eso no explica por qué no pasó el tiempo. Supongo que tal vez inconscientemente imaginé el reloj mientras dormía, pero cuanto más sigo esta ruta de pensamiento, más improbable parece todo. Todo parecía demasiado real para haber sido un sueño. Lo que, por supuesto, lleva a la extravagante explicación de que realmente sucedió y que no tuve alucinaciones. He regresado al mismo lugar donde todo esto sucedió numerosas veces, pero el vecindario y la carretera no están allí. Nada lo es solo una arboleda a lo largo de la carretera, sin indicios de que alguna vez hubo algo más. Realmente ya no sé ni cómo terminar este relato, ni siquiera qué pensar. Si alguien ha experimentado algo como esto antes, por favor dímelo. Sigo trabajando en el mismo trabajo y no puedo permitirme el lujo de dejarlo ahora. Para ser honesto, no espero entender lo que pasó, pero una cosa está clara para mí. La realidad en sí es más complicada de lo que creo que nadie está dispuesto a comprender.